Buenas a todos, bienvenidos de nuevo al Microbiota Summit de Regenera. Yo hoy tengo el placer, yo soy Xavi Cañellas, nos veremos en una ponencia también sobre cómo se programa la microbiota y hoy tengo el placer de presentar a un grandísimo profesional y claro, ¿qué voy a decir? Es que es un grandísimo amigo mío. Hemos compartido muchas batallas juntos. Hemos publicado juntos y solo tengo cosas más que buenas de hablar de Jesús Sánchez, a punto de ser doctor y Jesús tiene una trayectoria en el estudio de la microbiota que es básicamente espectacular. Él es dietista nutricionista, además con premio extraordinario. Además ha hecho un máster en fisiología integrativa y le han dado un premio extraordinario. Como siempre hablo de mi amigo Jesús, él es extraordinario en todo lo que hace y para mí es un placer enorme compartir constantemente nuestra profesión y, lógicamente, nuestra amistad conjuntamente. Él está haciendo el doctorado en el Hospital EPSET de Valencia, en el área de pediatría, y él estudia las estrategias terapéuticas abordando la microbiota para poder resolver problemas como la obesidad, la resistencia a la insulina o síndrome metabólico en los niños, en la primera infancia. Y lógicamente que eso se traduce en el ser humano adulto. Hoy Jesús nos va a hablar de alimentación prebiótica y bien, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy contento de poder hacer esta ponencia contigo. Cuéntame y cuando quieras ya directamente pasamos a tu presentación. Pues hola Xavi, muchas gracias por tu presentación donde se nota que hay mucha amistad detrás, no eres muy objetivo, hay una parte de subjetividad. Pues darte las gracias a ti porque siempre has confiado en mí desde ya hace años que nos conocíamos y yo andaba un poco perdido por los mundos estos de la alimentación. Yo digo que tengo mucho premio, pero también mucho psicólogo detrás y bastante gastritis también, ¿no? Y bueno, en esa búsqueda de soluciones a lo que yo había estudiado no me lo daba, di contigo, di con Regenera, con lo que sería la psiconeuroinmunología. Para muchas personas es la psicoqué, ¿no? Pero es la psiconeuroinmunología y esa integración de toda la salud y de ver cómo, pues, por ejemplo, es ese campo que a ti te apasiona tanto, ¿no? Del Gut Brain Axis, de ver cómo lo que está pasando por nuestra cabeza es importantísimo para nuestra salud digestiva y también para nuestra microbiota intestinal, ¿no? Y quizás nosotros escribimos Niños sanos, adultos sanos y otras cosas y divulgamos sobre esto porque al final acabamos enseñando lo que más necesitamos aprender, ¿no? Y bueno, posiblemente por eso estamos aquí con la microbiota y con los intestinos y viendo a ver cómo lo podemos solucionar. Porque la verdad es que hay mucha problemática y en clínica, ¿no? Con tanta experiencia que tenéis vosotros, hay muchas personas muy afectadas de la salud digestiva, de la salud intestinal y con ello también de la microbiota intestinal. Y bueno, si te parece, empezamos, compartimos presentación. Que sepas que yo estoy entusiasmado, tengo muchas ganas de escucharte. Hay cosas nuevas, hay cosas nuevas. La verdad que hemos trabajado mucho. Llevamos años trabajando, bien no sabes, ¿no? Pero bueno, durante estos últimos meses hemos estado actualizando muchas cosas. Yo os quiero hablar de alimentación prebiótica, vamos a hablar sobre todo de fibra, pero también abordaremos polifenoles, grasas, incluso proteína, de todas las novedades que hay en torno a lo que sabemos sobre cómo nuestra alimentación afecta a esta microbiota intestinal. Bueno, estas son nuestras redes sociales. Yo tengo, pues, como pareja profesional, ¿no? Bueno, estamos ahí en amistad, estás tú ahí también metido, ¿no? Pero
la pareja profesional y personal sobre todo. Bueno, es Lucía Redondo, que también la veréis en el Summit. Es una super crack, una super profesora. Y bueno, juntos pues vamos preparando muchos materiales. Yo lo que vamos a hacer en esta presentación, pues bueno, al final pues está, como digo, hay muchas novedades que desarrollamos mucho más ampliamente en el seminario de salud intestinal que imparto junto a Lucía. También, obviamente, es una materia que dentro del posgrado de psiconeuroinmunología clínica de Regenera, pues ahí también abordamos muy ampliamente, en un seminario de 20 horas, todos los aspectos de la alimentación y de la microbiota intestinal. Y bueno, de la parte, yo me centraré más en lo que también explicamos en alimentación prebiótica, que es pues esa alimentación, y tú pues ya te centrarás más en esa programación inicial que es ese primer libro, esa primera criatura que tuvimos de niños sanos adultos sanos. Vamos a ver un poco de lo que es la microbiota intestinal ideal, de cómo podríamos, de dónde la encontraríamos y de qué características tiene. Hablaremos de lo que no hay que comer y hablaremos de lo que hay que comer para tener una microbiota intestinal saludable. Perfecto. Para mí es importante tener claro que en el campo de la alimentación en general, ¿no? Siempre decimos que es una ciencia joven, pero ya centrándonos en la microbiota intestinal, hemos ido descubriendo muchas cosas, hemos ido, sobre todo, grandes investigadores, también con más recursos económicos, han podido hacer investigaciones en las cuales, bueno, las 2 últimas décadas, pero especialmente la última década, pues han habido muchos avances, ¿no? Pero siempre esa cautela de que hay muchas cosas que nosotros mismos hemos podido explicar hace 2 años o incluso 1 año, y ahora tenemos esta conferencia o posteriores conferencias que tenemos, y haces una revisión bibliográfica y te encuentras cosas que a veces incluso pueden ser contradictorias con lo que explicábamos, ¿no? Entonces, siempre tener esta cautela que, bueno, intentamos siempre mostrar la máxima actualidad, el máximo conocimiento científico, pero que es una ciencia joven y se va avanzando poco a poco. Pero bueno, vamos a intentar mostrar lo más actualizado que tenemos. A lo largo de todo el Summit vais a poder ver todos estos aspectos que vemos que están relacionados con la microbiota intestinal, que modulan la microbiota intestinal, para bien en unos casos, para mal en otros casos, ¿no? Como por ejemplo podría ser el caso de la contaminación o del uso de fármacos. Y tenemos un periodo inicial que tú lo abordarás, Xavi, que es lo que llamamos la programación de la salud, ¿vale? Esos primeros compases de la vida que son fundamentales para la salud inicial del bebé y también la salud futura. Y sabemos que, pues, dejando los fármacos de lado, ¿no? Que bueno, siempre deberían de ser el último recurso, siempre lo decimos, Xavi, que han salvado muchas vidas y salvarán muchas vidas, pero caer en la sobremedicación es un error que se ha cometido mucho tiempo, y ahora sabemos que el impacto sobre la microbiota es muy importante. Entonces, dejando de lado todo esto, pues vamos a abordar cómo la alimentación es una herramienta que tenemos ahí, que tenemos que saber utilizar, y tenemos que utilizarla bien, porque también la mala alimentación pues nos lleva a esos problemas de salud. Decir, como ya hemos comentado antes, que todos nuestros cursos, nuestros seminarios de salud intestinal, toda la formación que impartimos, pues siempre se basa en estudios científicos, lo más rigurosos, lo más novedosos posibles, y en la parte inferior pues siempre podréis ver, todos aquellos que nos veáis, la ciencia que hay detrás de aquello que estamos afirmando o recomendando. Como decía, durante estos últimos años se ha avanzado mucho en aspectos de microbiota intestinal, y ahora sabemos, por ejemplo, que aquello inicial que tenemos, hablábamos
inicialmente, pues sobre todo de microbiota, de células microbianas. Muchas veces solo hablamos de bacterias, pero hay más que bacterias, hay hongos, especialmente levaduras, hay arqueas metanógenas, hay también virus, que últimamente se está estudiando también el viroma. En fin, esto hablaríamos más a nivel de células. Estas bacterias especialmente, que sí que son las más mayoritarias, acaban dando lugar a muchos genes. Comparados con los seres humanos, su producción de genes, su microbioma, que es la palabra correcta, es muy superior al humano, y a través de estos genes pues ya acaban dando lugar a proteínas funcionales, que también acaban dando lugar a muchos metabolitos, y son estos metabolitos, ¿vale?, que acaban afectando a nuestro organismo, dándonos, se habla de hasta 20.000 funciones biológicas que estos microbios que tenemos especialmente en nuestros intestinos acaban modulando, afectando a nuestra salud a todos los niveles, ¿no? Como hablábamos, Xavi y yo, de ese eje intestino-cerebro, ¿no?, que se ve ahora que es tan importante, pero también a nivel del sistema inmune es fundamental, totalmente fundamental, esa microbiota intestinal inicial. Y pues por mi caso, por mi tesis doctoral, por mis estudios de investigación, que hemos visto más metabolismo, pues también se ve que es fundamental. Y una de las formas que tenemos, como decíamos, de abordar, de modular positivamente esta microbiota intestinal, es pues esta herramienta, ¿no? Un poco que podemos ser magos, ¿no?, dentro de poder estar modulando nuestra microbiota intestinal a través de aquello que ingerimos. Y sobre cómo sería esta microbiota intestinal ideal que yo os comentaba, qué características debería de tener, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que sería como estos animalitos, esta selva que pintamos aquí. Sería una microbiota muy diversa, ¿vale? Como decía, no solo hay bacterias, hay también especialmente levaduras, hay también virus, y la idea sería que tuviésemos una gran diversidad, especialmente de bacterias, que tengamos una gran diversidad, que también nos den una gran riqueza de genes, de esa palabra técnica que hablábamos del microbioma, que tengamos un microbioma muy rico, porque también esto nos dará una mayor capacidad funcional, acabará produciendo esos metabolitos que decíamos que nos darán la funcionalidad. Y estas serían un poco las características que durante estos años que comentábamos pues se han visto que tendría esa microbiota intestinal, que nos estaría acercando más hacia la salud y alejándonos de la enfermedad. Hemos visto que esa mayor riqueza de genes que hablábamos pues nos dan un potencial metabólico que es muy importante, nos acercan, como decíamos, hacia la salud, y se ha visto lo contrario, ¿no?, que cuando hay una baja riqueza de genes bacterianos, microbianos en general, pues se observa un aumento de la adiposidad, de la resistencia a la insulina, de la dislipidemia y un fenotipo inflamatorio más pronunciado. ¿Y todo esto qué es? Esto es sociedad occidentalizada, esto es haber dejado atrás nuestro pasado, esas enfermedades que antes es cierto que podían acabar con nosotros, esas enfermedades más de tipo inmunológico, ¿no? Y ese avance que hemos hecho, ¿no?, que tú también explicarás, Xavi, de habernos alejado de esa suciedad que necesitamos y de ese contacto con los microbios, con los cuales hemos ido avanzando y hemos ido gestando nuestra salud. El habernos alejado de todo esto pues nos ha llevado a que aparezcan estas enfermedades de la occidentalización, y vemos que la microbiota intestinal está íntimamente ligado con todas ellas. Francis Warner, que es un investigador prestigioso, un top mundial absoluto, que tenéis está en Vall d'Hebron, en Barcelona, él nos dice que a pesar de la gran variabilidad interindividual en términos de taxonomía bacteriana, el perfil genético funcional
expresado por la comunidad bacteriana es bastante similar en individuos sanos, ¿vale? Es decir, que cada uno tenemos una microbiota intestinal que es diferente, también en las diferentes localizaciones en el mundo, cada uno puede tener microbiota intestinal, cada uno tiene una microbiota intestinal diferente, y en las comunidades pues sí que hay un perfil muy similar, pero son diferentes entre las comunidades, incluso llevando a cabo estilos de vida similares, pero ellos lo que han visto es que ese ecosistema intestinal del que hablábamos pues sería sano cuanto más se estuviese acercando a un perfil genético funcional a un estándar, ¿no? Es decir, la idea sería, tenemos que encontrar un estándar que nos dé, pese a la diversidad que encontramos entre cada uno de nosotros y en las diferentes tribus, ¿no?, o sociedades que podamos encontrar, sí que se ve que cuando hay un perfil genético funcional de base que sea adecuado, que sea saludable, pues al final, pese a la diferente composición que podamos tener, esa microbiota tiene la capacidad de llevar a cabo las funciones que tiene que tener, tanto a nivel inmunológico, a nivel central, a nivel mental, a nivel metabólico, ¿vale? Y tenemos salud, ¿vale? Entonces, la cuestión que tenemos aquí es dónde encontramos esa microbiota intestinal sana, ¿no?, que nos acerca a ese perfil adecuado. Y ahí lo que acabamos encontrando es que los investigadores lo que han encontrado es que ese perfil genético funcional adecuado, ese microbioma, ese metaboloma saludable, pese a las diferentes composiciones de la microbiota intestinal, están en las tribus no occidentalizadas que se han estudiado. El doctor Martin Blaser, la doctora Domínguez Bello, ambos están en Nueva York, y otros grandes investigadores, pues se han desplazado hacia zonas no occidentalizadas y han visto pues, especialmente los Yanomami dentro del Amazonas, pues que tienen la mayor diversidad de microorganismos y que también tienen esas mayores funciones genéticas que le está aportando ese microbioma rico y esa gran cantidad de metabolitos que están produciendo. Y como decía, pese a que la composición es diferente en las diferentes tribus, sí que se ve que ese mirar atrás, ese ver de dónde venimos, de esa esencia como especie nuestra, pues los que lo siguen manteniendo son aquellos que tienen esa microbiota más ideal, más sana, ¿no? Y aquí pues esa reflexión que nosotros hacemos, ¿no, Xavi?, de que muchas veces caemos en buscar superfood, en buscar supersuplementos, ¿no?, que nos devuelvan a esa microbiota intestinal ideal que tienen ellos, ¿no? Y ahí la reflexión de, está muy bien, tenemos que hablar de alimentación, por supuesto, de ver qué es lo mejor, tenemos que hablar de probióticos y ver cuáles son los mejores suplementos, pero esto no puede llevarse a cabo dentro de una sociedad, dentro de un estilo muy occidentalizado, dentro de no movernos, de no estar en contacto con la naturaleza, que los niños no estén expuestos al sol, a los animales, al barro, ¿no? Ese equilibrio de que aquí nadie está diciendo que tengamos que volver a ir con taparrabos, ¿vale?, ni descalzos, pero esa necesidad de equilibrar los avances que hemos podido tener con la industrialización y ese tanto que nos hemos alejado de nuestra esencia y que nos ha provocado problemas de salud que, como decíamos, nos ha solucionado, nos ha mejorado algunos problemas de salud, pero también nos ha traído otros que estas sociedades no tienen, y uno de esos problemas es la disbiosis, la alteración de la microbiota intestinal y la forma negativa en que nos está afectando. Y bueno, centrándonos ya más en alimentación, un punto importante y que a nivel clínico vemos y veis mucho, ¿no?, los compañeros de
Regenera, siempre que comentamos esto, ¿no? La importancia de la experiencia clínica, y de ver que al final cada persona es un mundo, también a nivel de microbiota intestinal, y tenemos que saber que la microbiota de cada persona es única y que los cambios que se pueden producir con un mismo tipo de alimentación son distintos en cada persona, ¿vale? Y esto es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta, el poder estar aportando algo que es muy positivo para la gran mayoría de personas y que se lo puedas dar a una persona y que le esté dando hinchazón o que le esté dando ciertos problemas de salud que en otras personas no le daría. Y de ahí llegamos pues a estudios muy buenos, publicados en revistas muy importantes y que, como decía, ¿no? de estar en pañales en ese terreno que tan a fondo estudiamos, ¿no? Pero que vamos conociendo y, por ejemplo, ahora sabemos que nos encontramos con personas que son respondedores y personas que no son respondedores, es decir, damos algo positivo, pudiera ser, por ejemplo, una de las fibras que explicaremos, y tendríamos un sector de la población que sería respondedor, es decir, que tendría una respuesta positiva. Por ejemplo, aquí vemos cómo aumenta la capa mucosa, que tan importante es para que nuestro sistema digestivo, nuestro tracto gastrointestinal esté bien y no tengamos gastritis y estas molestias tan habituales en nuestra sociedad. Pero puede ser que haya personas no respondedoras que, pese a estar haciéndolo muy bien a nivel clínico, pues tengamos que buscar otras estrategias porque no está funcionando. Y de igual modo nos encontramos con una población que llamaríamos resistente y otra que llamaríamos susceptible a inputs negativos, ¿no? a estresores, y vemos personas pues, que pueden tener un gran nivel, pues, por ejemplo, de estrés, ¿no? Que sabemos que afecta tantísimo a nuestro tracto gastrointestinal y concretamente a nuestra microbiota intestinal, y hay gente que lo soporta muy bien, que parece que su salud no se ve muy alterada, mientras que algunos, entre los cuales me incluyo, bueno, pues somos muy susceptibles y rápidamente nuestro tracto gastrointestinal y específicamente nuestra microbiota intestinal pues se ve afectada, ¿no? Y esto pues también en esa necesidad a nivel de alimentación, a nivel clínico, pues que haya gente que puede tomar cosas ultraprocesados o incluso alimentos que para unas personas pueden ser positivas o no provocarles molestias, y que hay otras personas a las cuales nos afecte muy negativamente. Y con esto pues destacar esa necesidad de individualizar y de atender a la experiencia clínica, y de que, bueno, cada uno somos un mundo, y en el campo de la microbiota intestinal pues esto cobra especial sentido. Y ya, como decíamos, centrándonos en la alimentación, vemos como muy acertado esta frase, esta afirmación de Hipócrates, ¿no? Que nos dice que cuando alguien desea la salud es preciso preguntarle primero si está dispuesto a suprimir las causas de su enfermedad, porque solo entonces podremos ayudarlo, ¿no? Esta frase tan importante a nivel clínico, de que aquí nada cambia si no cambias nada, y al final, si tú quieres mejorar, por supuesto tienes que estar dispuesto a eliminar, en este caso de tu alimentación, aquello que sabemos que es perjudicial. Y hablando de lo que es perjudicial, no solo en alimentación, pero especialmente en alimentación, las investigaciones, como decíamos, que han estado viendo esas tribus no occidentalizadas o sociedades no muy occidentalizadas, con unos estilos de vida pues más cazador-recolector o del neolítico temprano, han observado cómo cuando emigran a sociedades más occidentalizadas. Estos estudios pues, sobre todo se han visto con poblaciones pues, que viajan a los Estados Unidos y se asientan allí, y empiezan a ver cómo hay cambios
muy importantes a nivel de su microbiota intestinal, con una pérdida de diversidad, con una pérdida de esa riqueza de genes microbianos y con una pérdida de esos metabolitos, una pérdida de funcionalidad, donde especialmente los ácidos grasos de cadena corta, acetato, butirato y propionato, que son unos de los metabolitos más estudiados y que los producen los microorganismos a través de la fermentación, ¿no? Pues como digo, se ha visto que con esos cambios hacia sociedades occidentalizadas, que son pues, un claro empeoramiento de la alimentación, como reflejo en esta fotografía, pero también un dejar de estar en contacto más con la naturaleza y, por ejemplo, también, bueno, aumentar el estrés y disminuir la actividad física, que pues, es necesaria y evolutivamente siempre ha sido necesaria para el simple hecho de poder comer y de salvar nuestra vida, ¿no? Pues toda esta occidentalización pues también afecta a nuestros microbiomas y esto se ve cómo nos afecta a nivel inmunológico, a nivel de alergias, de asma, a nivel metabólico, con la resistencia a la insulina que hablábamos, con esa inflamación crónica de bajo grado, con un aumento de la adiposidad, ¿vale? Entonces, tener este concepto claro de cómo ese cambio, ese dejar atrás nuestros estilos de vida del pasado nos han afectado mucho. Y esto que muchos podríamos pensar, el hacer una comparativa, pues si cambiásemos a individuos de una sociedad a la otra y poder hacer estas comparaciones, como decíamos, sobre todo se han hecho en aquellos países que tienen más dinero para investigación. Y, por ejemplo, en este estudio que hicieron en Estados Unidos, cogieron a 20 sujetos, estos eran 20 zulúes y 20 estadounidenses de Seattle, y lo que hicieron fue intercambiar su alimentación, ¿vale? O sea, ¿qué pasaría si tú coges a estos africanos que tienen pues, un estilo de vida propio del neolítico temprano y empiezas a darles pues, la comida procesada, ¿no? Por excelencia, ¿no? Muy reconocida, como serían hamburguesas, patatas fritas y ketchup, ¿no? Y en esta investigación que hicieron, pues, bueno, tiene mucha importancia esta investigación porque tanto a los 20 estadounidenses como a los 20 zulúes les hicieron una colonoscopia inicial y después les hicieron una colonoscopia final, ¿vale? Y para todos aquellos que nos dedicamos a los estudios clínicos, pues sabemos que esto es complejo porque, bueno, primero que los sujetos se dejen hacer estas pruebas y que el comité de ética, pues te lo apruebe, ¿no? Entonces, es importante este tipo de estudios. ¿Y qué vieron los investigadores? Pues los investigadores vieron que las señales en la mucosa que preceden a cambios cancerosos ocurrían casi al instante tras el cambio de dieta, ¿no? Y de ahí esa herramienta tan potente que tenemos con la alimentación. Después vieron que en solo 2 semanas, con el menú africano, los estadounidenses tenían mejoras muy importantes en cuanto a la inflamación en el colon, y todo lo contrario ocurría con los zulúes, que vieron que la microbiota intestinal es fundamental para el riesgo de cáncer de colon, y esto es bastante obvio, ¿no? por esa interacción tan cercana que hay entre los microbios y el colon, pero, como decía, la microbiota va mucho más allá y acaba afectando a toda nuestra salud en general, no solo al colon. Pero bueno, aquí también vieron cómo el butirato que yo os decía, que era uno de esos metabolitos, un ácido graso de cadena corta al que dan lugar nuestra microbiota intestinal a través de la fermentación, pues vieron que este butirato era fundamental por sus propiedades antitumorales, ¿vale? Tiene propiedades antitumorales muy importantes, antiinflamatorias y también para proveer de energía a nuestro epitelio intestinal y que tenga una buena integridad. Bueno, este es un claro ejemplo, ¿no? de ese poder que decíamos que tiene nuestra alimentación y de cómo el habernos alejado tanto de lo que hemos sido en el pasado, pues nos ha conllevado importantes problemas de salud.
Y nos ha conllevado a ¿no? A dónde hemos llegado, hacia dónde nos hemos dirigido y hemos pasado a tener una alimentación que en muchos casos acaba basándose en alimentos, en productos comestibles que tienen una gran cantidad de aditivos. Y, por ejemplo, uno de estos aditivos pues, muy presente entre los productos que consumimos, ¿vale? Y entre alimentos que podemos considerar como sería el pan, ¿no? Pero que el pan ha dejado de ser pan realmente. Cuando decimos que hemos comido pan toda la vida, lo correcto sería decir hemos comido pan una parte de la vida, una parte pequeña, y además hemos comido un tipo de pan tremendamente diferente al que hay ahora, ¿no? Y ahora pues tenemos mucho pan chicle pan blanco y panes de todo tipo que, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, también tienen emulsionantes. Entonces, con los emulsionantes y con otros aditivos, ¿no? que dentro de alimentación prebiótica nosotros llamamos una alimentación disbiótica, pues estos aditivos, como decíamos, están los emulsionantes, están los edulcorantes acalóricos, que bueno, allí tendríamos que entrar en la historia de las kilocalorías, que aquí parecía que si cuadraba las 1500 kilocalorías y consumía 1500 calorías, y entonces ahí todo iba a ser perfecto, ¿no? Y hemos ido avanzando y conociendo pues que esto va mucho más allá y un caso claro son los edulcorantes acalóricos que, bueno, como no tenían calorías, no nos iban a afectar y se ha visto que sí, que afectan a nuestro metabolismo y una de las razones es que afectan a nuestra microbiota intestinal, ¿vale? Y por supuesto los azúcares, los aceites oxidados, ahora hablaremos de grasas, de la necesidad de diferenciar entre aceites fritos oxidados a aceites vírgenes de calidad y bueno, el alcohol, refrescos, en fin. Hemos visto cómo esta adopción de ese estilo tan occidental pues nos ha llevado hacia la alteración negativa de la microbiota intestinal con efectos adversos en nuestro organismo, que técnicamente se llama disbiosis y de ahí esa necesidad de conocerlo y de, en primer lugar, dejar atrás lo que es una alimentación disbiótica. Y ya teniendo claro que el primer paso que tenemos que hacer como profesionales es aconsejar el dejar fuera de nuestra alimentación, es decir, dejar fuera de nuestra lista de la compra, de nuestra despensa y de nuestros frigoríficos todo aquello que es disbiótico, ¿vale? Empezamos a llenar nuestras despensas, nuestros frigoríficos de alimentos que sean ricos en compuestos que nos vayan bien a nosotros y que vayan bien también a nuestra microbiota intestinal, ¿vale? Y de ahí esta palabra, ¿no? de prebióticos que nos está indicando sustancias que encontramos que modulan positivamente la microbiota intestinal, ¿vale? Esto lo podemos encontrar en la alimentación y de ahí que salga alimentación prebiótica, pues que escribimos Xavi, Lucía también y bueno, el chef amigo Xavier Aguado, que nos ayudó a introducir muchas recetas en alimentación prebiótica. Esa es la idea, ¿no? Tanto de esta conferencia como de alimentación prebiótica, como de mucha parte de nuestro trabajo, el coger la máxima evidencia científica que hay disponible y ver de qué forma esto lo podemos trasladar a nuestros hogares, como decía, a nuestras despensas, a nuestros frigoríficos y a nuestros platos. Y bien, hablando ya de aspectos saludables, tenemos que saber que todo lo que introducimos en nuestra boca acaba modulando nuestra microbiota intestinal. Siempre solemos hablar sobre todo de fibra, ¿vale? De hidratos de carbono, pues ricos en fibra, perdón, de alimentos ricos en hidratos de carbono, pero también en fibra, pero también tenemos los polifenoles, tenemos los polialcoholes, tenemos las proteínas y las grasas, ¿vale? Ahora hablaremos de ellas, que de forma natural, es decir, que cuando nuestra salud está bien, también fermentamos una parte de proteínas y de lípidos. Las vitaminas también son importantes, nuestra microbiota produce vitaminas,
pero también es capaz de aprovechar vitaminas que nosotros ingerimos, ácidos orgánicos como el láctico, el acético, cítrico, glucónico, están en los alimentos fermentados, el ácido fítico, que formaría parte de los antinutrientes, pero que en nuestra microbiota intestinal, nuestros microbios también producen fitasas, con lo cual acaban con una parte de este ácido fítico. Otros, y después compuestos ya no positivos que tenemos que tener muy en cuenta, por lo que yo decía de que todo aquello que ingerimos nos afecta. ¿Por qué? Porque todo aquello que nosotros tomamos acaba atravesando todo nuestro tracto gastrointestinal. Y en la parte distal, que hasta todo este conocimiento que hemos ido adquiriendo lo teníamos un poco olvidado, pues en esa parte distal es donde tenemos como nosotros llamamos, la gran metrópolis microbiana, y estos xenobióticos, ese, por ejemplo, bisfenol A que hay en los plásticos, pues esto también se ve cómo afecta a nuestra microbiota intestinal, cómo la afecta, obviamente, para mal, ¿no? Negativamente. Entonces, que tengamos esta visión de que todo aquello que nosotros, toda aquella decisión que nosotros tomamos ingiriendo un alimento o un fármaco, pues va a afectar a nuestra microbiota intestinal. Y empezando por esa alimentación, rompiendo un poco la idea de que las dietas altas en grasas son malas para la microbiota intestinal, ¿vale? Es muy común encontrar artículos que empiezan diciendo, pues, high fat diet, la dieta alta en grasa afecta negativamente a la microbiota intestinal por esto, por aquello. Entonces, esa idea que tenemos que tener siempre presente de diferenciar los distintos tipos de grasa y los distintos tipos de alimento que nos están proveyendo esa grasa. Tenemos que diferenciar entre aquello que son alimentos y aquello que son más productos, ¿vale? Más ultraprocesados, como nosotros nos gusta diferenciar entre alimentos de verdad y productos, o bien alimentos, coger un aceite, pero si ese aceite empiezas a refinarlo o empiezas a someterlo a altas temperaturas, a frituras, aquello acaba convirtiéndose en una sustancia negativa para nuestra salud, negativa para nuestra microbiota intestinal. Y aquí, por ejemplo, os mostramos un estudio en el cual los investigadores hicieron una comparación entre, esto es en ratones, ¿vale? También es un aspecto muy importante que tenemos que tener claro, no es lo mismo investigaciones que se hacen in vitro, es decir, en placas de Petri, en placas de plástico, las investigaciones que se hacen en ratoncillos o en ratas, en general en modelos animales de experimentación, y aquello que pasa en humanos, ¿vale? No se puede extrapolar unos resultados a otros, pero sí que es cierto que este tipo de estudios pues, nos van guiando hacia pues, donde la investigación clínica tiene que ir, ¿no? Entonces, retomando con este estudio que os explicaba, hecho en ratas, veían cómo dividiendo entre 3 grupos y a unas no les daban aceite, a otros les daban un aceite de cánola, es un tipo de colza crudo, y a otras les daban ese aceite pero sometido a fritura, ¿no? Como pues podríamos, no sé en otros países, ¿no? Pero aquí en España, por ejemplo, están las churrerías donde ves el aceite ahí friéndose ahí durante horas y horas y días. Y bueno, pues lo que veían los investigadores es que esta microbiota de estas ratas se veía alterada, pero se veía alterada solo cuando ese aceite pues, había sido frito durante muchas horas, y lo que veían pues, era una inflamación de la mucosa intestinal y veían una pérdida de diversidad de la microbiota intestinal. Y aquí os pongo algunos estudios, ¿no? Que nos cuentan pues, todo lo contrario y que nos hacen que se convierta ese sentido común que podríamos tener, esa necesidad de la coherencia que tenemos que tener más allá de la ciencia, ¿no? En la cual pues, podríamos pensar que alimentos con los que hemos estado conviviendo durante nuestra vida y que los hemos comido y que no han sido adulterados pueden ser
serían positivos aunque tuviesen grasa, pero como digo, la ciencia pues corrobora esto, ¿no? Y distintas investigaciones pues han visto, por ejemplo, todo esto son estudios clínicos, han visto cómo las almendras, especialmente cuando están tostadas, porque bueno, hay una reducción de antinutrientes, pues son positivas para nuestra salud y también para nuestra microbiota intestinal. Lo mismo sucede con las nueces, nada de ser perjudiciales, son positivas, incluso estudios que se han hecho aportando sardinas, pescado azul. La sardina es un pescado ideal porque es de pequeño tamaño, es decir, menos contaminantes, es azul, es decir, nos está aportando omega 3, ¿vale? Pues esto que es positivo para nuestra salud también lo es porque afecta positivamente a nuestra microbiota intestinal, también con pistachos, ¿vale? Otros frutos secos, aparte de almendras y nueces, y también hay estudios, ¿no?, que nos hablan de las bondades de una alimentación pues, donde hay aceite de oliva virgen, ¿vale? Entonces, estamos centrados en microbiota, no vamos a entrar en la calamidad que se hizo queriendo desterrar de nuestra alimentación las grasas como si eso fuese a acabar con los problemas de sobrepeso y obesidad, y consiguió justo lo contrario, ¿vale? Pero centrándonos en microbiota sabemos que alimentos de verdad no procesados, ricos en grasas saludables, no son negativos, todo lo contrario, son positivos y deben de formar parte de nuestra alimentación. Otra de las cosas que comúnmente pues, se ha afirmado era que las dietas altas en proteína, que aquí también, pues Xavi, también tendríamos que entrar a debatir, ¿no? ¿Y qué es una dieta alta en proteína, ¿no? Porque el 0,8 gramos de proteína por kilo de peso parece que sea como la recomendación, y si que te pasas de ahí ya estás entrando en una dieta alta en proteínas, cuando 0,8 gramos sería lo mínimo, sería la recomendación mínima, y se habla de que podría ser perfectamente saludable, se habla, no, la ciencia nos dice que perfectamente sería saludable elevarlo a 1,6, por ejemplo, en deportistas tendríamos que ir más allá, pero bueno, volviendo un poco a proteína y microbiota, decir que lo que han visto los investigadores es que hay que diferenciar entre la cantidad, o sea, las diferencias varían dependiendo de la cantidad de proteína y sobre todo de la fuente alimentaria, porque con la proteína tenemos lo mismo que estábamos hablando con las grasas. No me puedes comparar que un jamón ibérico de un cerdo que ha podido moverse, que ha podido comer bellotas, sea igual a una carne procesada que sea un jamón dulce X con bastantes aditivos, que tiene muy poca carne y la poca carne que tiene no es de calidad. En fin, esa necesidad de diferenciar alimentos fuentes de proteína, diferenciar, como decía, alimentos de verdad, de calidad, con los ultraprocesados. Y los investigadores lo que han visto es que en las dietas que son altas en proteína veían que la composición de la microbiota, no veían grandes cambios a nivel de composición, es decir, de microbiota, pero a nivel del microbioma y del metaboloma, ¿vale?, que ya inicialmente ya diferenciamos entre microbiota, microbioma y metaboloma. A este nivel funcional sí que han visto diferencias, ¿vale? Y sí que han visto que dietas altas en proteínas pues aumentaban, por ejemplo, la formación de ácidos grasos de cadena corta, que ya hemos dicho que son positivos, que son necesarios, y que cuando la producción de ácidos grasos de cadena corta, especialmente el butirato, disminuye, eso es negativo para nuestra salud. Habían otros que se generaban en mayor cantidad, como el sulfuro de hidrógeno, que se ha visto que en mayor cantidad es negativo. Hay otros compuestos, ¿vale?, como os pongo aquí, y especialmente los indoles, que son un tipo de metabolitos, un grupo de metabolitos que se están estudiando ahora más ampliamente y que se ve que tienen también acciones muy importantes sobre lo que sería el funcionamiento de nuestro organismo. Y como resumen práctico de todo esto, con lo que yo os invito a quedarnos, es que lo que hemos visto
que especialmente es perjudicial cuando hacemos una alimentación que puede ser muy rica en proteína y es pobre en fibra, ¿vale? Cuando las frutas, las hortalizas, especialmente, ahora vemos fuentes de fibras, ¿no? Pero cuando hacemos una dieta alta en proteína a costa de disminuir la fibra que estamos ingiriendo. Ahí sí que se observa que es una mala idea. Por ejemplo, esto podría ser una estrategia para pérdida de peso que se ha utilizado habitualmente, es hacer una dieta muy alta en proteínas, y esto sería una mala idea cuando esto se acompañase de una disminución en el consumo de fibra, ¿vale? Entonces el mensaje que aquellas personas pues, que puedan consumir más alimentos ricos en proteína, que no dejen de lado los alimentos ricos en fibra. Se han hecho estudios in vitro, como yo decía, esa necesidad de diferenciar, y nosotros siempre lo hacemos, ¿vale? Siempre indicamos cuando hablamos de in vitro, de estudios en modelos murinos, en ratas, ratones, o cuando hablamos en humanos, ¿vale? Esto que os pinto aquí el humano es porque esto es lo que se ha visto en humanos, y bueno, in vitro han visto que dietas altas en proteínas o incrementarían el potencial genotóxico y citotóxico, ¿vale? Es decir, de estar afectando negativamente a nuestro ADN y a nuestras células. Y lo que sí que es muy importante es mantener una correcta digestión de las proteínas. Mantener, especialmente importante, un pH ácido, un pH fisiológico. Esa mala idea de usar los, como Xavi y yo decimos en las presentaciones, de usar los atrofiadores gástricos en lugar de los protectores gástricos, porque esa disminución de la funcionalidad de nuestro estómago para producir ácido, pues nos lleva, por ejemplo, a una mala digestión de las proteínas. Entonces, sí que se observa que cuando no se digieren bien las proteínas, incluso no siendo una dieta alta en proteínas, hay una mayor fermentación de proteína, hay un aumento de bacterias proteolíticas y hay un aumento de esa producción de compuestos no interesantes, ¿vale? Por eso, mantener una buena digestión de la proteína, que pues un aspecto importante, ¿no? Sería disminuir lo que sería pues, el Almax, el omeprazol, la ranitidina, en general los inhibidores de la bomba de protones. El no consumir mucha agua durante la comida y hasta una hora después, aunque todo esto también, como hablábamos de la individualización, también depende de la capacidad digestiva de cada persona. Está aquí con aumentar la actividad física y comer con hambre, también entramos aquí en otro debate, ¿no? Que tanto nos gusta de eso de cuántas veces hay que comer al día y de si tienes que evitar llegar a las comidas con mucha hambre, ¿vale? No, la comida se va con hambre y se come con el aparato digestivo preparado para hacer sus funciones. Muy importante la disminución del estrés, o bueno, más que la disminución, al menos la gestión del estrés y no pasarnos... me gusta mucho, Xavi, esa frase que tenemos en Niños Sanos, Adultos Sanos, que decimos que hemos pasado de huir de los leones a vivir con una manada de ellos, ¿vale? Correcto. Entonces, esa necesidad de, por supuesto, el estrés puntual es necesario, es fisiológico, nos hace, no sé, ahora hacer una conferencia y estar aquí atentos, pero no puede ser que esto se prolongue de por vida, ¿vale? Y esto también influye mucho, como decimos, a nivel digestivo. Y después, esa importancia de la experiencia clínica y de conocer, pues, por ejemplo, el clorhidrato de betaína y las enzimas digestivas que nos pueden ir ayudando en este proceso de, por ejemplo, de recuperación de una buena función digestiva, ¿vale? Creo que ha quedado claro, ¿vale? No por sí mismo las dietas altas en proteínas tienen que ser perjudiciales, sí que lo serán si es a costa de disminuir la cantidad de fibra y sean o no altas en proteínas las dietas, estas se tienen que digerir correctamente. Y entrando ya a hablar de fibras fermentables, que sí que es cierto que al final va a ser el principal alimento para esta microbiota intestinal, ponemos fibras fermentables y no ponemos fibras solubles
Porque porque no es lo mismo fibras solubles no solubles igual a fibras más fermentables a menos fermentables, porque la primera fibra que vamos a tratar es el almidón resistente, que sería una fibra insoluble, ¿vale? Entonces, la idea que proponemos es que dejemos un poco de lado la solubilidad de esas fibras y nos centremos más en el grado de fermentabilidad que pueda tener. Y la idea de estas fibras fermentables, ¿cuáles va a ser? Pues va a ser alimentar a la microbiota intestinal. Queremos acabar produciendo esos ácidos grasos de cadena corta, hemos hablado sobre todo del butirato, pero también el acetato, el propionato es importante, que como decíamos es una parte de esos metabolitos, ¿vale? Es decir, vamos a trabajar, como abordará Xavi, vamos a hacer una programación de la microbiota intestinal lo más ideal posible. Después vamos a tener esos hábitos de vida que hemos hablado lo más correctos posible. Vamos a estar buscando diversidad de la microbiota intestinal, amplia riqueza de genes que nos van a dar una buena producción de metabolitos, pero que para ello las tenemos que alimentar, ¿vale? Y ahora lo que estamos haciendo es alimentarlas y las fibras fermentables son fundamentales. Y volvemos a lo mismo, ¿vale? El primer paso, diferenciar. Si nosotros decimos tenemos que llevar una dieta alta en fibra y a la población que no tiene por qué estar tan informada sobre todo esto, la dejamos solo en alimentación rica en fibra, pues se va a ir, por ejemplo, al supermercado y va a comprar un pan de molde, ¿vale? Que como ya os decía antes, pues de pan del que se ha consumido una parte de toda esta vida no tendría nada que ver, ¿no? Y ese pan de molde que pone doble en fibra, pues la población puede ir a ese doble en fibra. O si no damos ese mensaje de diferenciar claramente los ultraprocesados que no son saludables, pues la mamá, el papá se van a ir a comprar para su niño, para ellos mismos, ¿no? Pues las galletitas, pero que sean ricas en fibra, o cuando nos entra la tontería del ponernos fitness en 4 días, nos vamos y seguimos desayunando los cereales de desayuno que estábamos tomando, pero ahora los compramos ricos en fibra, ¿no? O compramos el cacao azucarado por excelencia, ¿no? Pero que sea rico en fibra. Entonces, muy importante la diferenciación entre alimentos realmente ricos en fibra y productos ricos en fibra. Y la primera de esas fibras fermentables que abordamos es el almidón resistente. Del almidón resistente tenemos diferentes tipos, pero los que más destacan son el almidón resistente tipo 2, que lo tendríamos en el plátano macho, lo tendríamos en el plátano verde y lo tendríamos en las patatas crudas. Y después está el almidón resistente tipo 3, que es el que nosotros en nuestra casa podemos generar a través de conocer cómo tenemos que preparar los alimentos. Y la forma en la que lo vamos a hacer es coger alimentos ricos en almidón y vamos a cocinarlos y posteriormente los vamos a enfriar. Los vamos a enfriar en el frigorífico a 4-5 grados. Y de esta forma vamos a lograr que alimentos ricos en almidón, como serían los tubérculos, como serían cereales, pseudocereales, como serían legumbres, nos den este almidón resistente tipo 3. Muy importante cuando abordamos este aspecto u otros de alimentación, siempre es valorar el alimento en su conjunto. Aspectos positivos que puede tener y aspectos negativos que puede tener, ¿vale? Esa necesidad de buscar aquellos alimentos que a nuestra salud intestinal pues menos problemas, menos síntomas nos vayan a dar, ¿vale? Por eso nosotros siempre destacamos, por ejemplo, el caso de los tubérculos, que son fuentes de hidrato de carbono que dan muy poca sintomatología, normalmente no dan sintomatología, o dentro de los cereales, pues irnos, por ejemplo, a pseudocereales como podría ser el trigo sarraceno. ¿Por qué decíamos lo de tener que cocinar y enfriar los alimentos? Pues como explicamos en alimentación prebiótica, cuando nosotros tenemos el alimento rico en almidón, que estos son
es rico en gránulos de almidón, donde hay cadenas de amilosa y otras de amilopectina, que todos son cadenas de glucosa unidas, unas con ramificaciones y otras sin ramificaciones. Cuando nosotros cocinamos el alimento hay una desestructuración de esas cadenas en las cuales sobre todo la amilosa sale fuera del gránulo de almidón, y después al enfriarla hay un cambio de esa configuración, se entrelazan entre ellas, y lo que hemos logrado es que en esta parte que sería por ejemplo una patata recién cocinada en la cual el almidón está muy disponible para nosotros, al enfriarla logramos que haya una parte de ese almidón que no esté disponible para nosotros, que se convierta en almidón resistente, en este caso en almidón resistente tipo 3. Y esto va a estar alimentando a nuestra microbiota intestinal porque tiene un alto grado de fermentabilidad, ¿vale? Y pues va a ser idóneo. Para las preguntas habituales, que es, ¿se puede enfriar a temperatura ambiente? ¿Hay que meterlo en el frigorífico? Las investigaciones nos dicen que a 4 o 5 grados es la mejor forma de enfriar para maximizar la producción de almidón resistente tipo 3. Y una vez esté frío en el frigorífico, después antes de comerlo lo podéis atemperar, no hay que someterlo a grandes temperaturas, alrededor de hasta 130 grados está bien, no es ningún problema, pero si lo volviésemos a someter a altas temperaturas, diríamos, echaríamos marcha atrás y volveríamos a tener un almidón gelatinizado disponible para nosotros, ¿vale? Perderíamos ese almidón resistente tipo 3. Y sobre la forma en que hay que cocinar, por ejemplo, la patata, la cantidad de almidón resistente que obtenemos cambia en función de la forma en que la cocinamos. Perdón. Entonces, por ejemplo, tenemos que cuando la patata está troceada, cocida y enfriada, veis que la cantidad de los gramos por 100 gramos de almidón resistente que se forman es muy poca, porque aquí está en contacto con el agua y entonces estamos perdiendo, ese almidón está pasando al agua y no se queda retenido en la patata. Al final, ni troceada, ni cocida, ni al vapor, lo ideal es hacerla entera, asada, sin contacto con el agua, patatas al horno, ¿vale? También con el boniato la idea sería la misma. Aquí hay poca cantidad, pero como si os fijáis es cocido al vapor y enfriado, como sería la patata cocida al vapor y enfriada, ¿vale? Entonces en ambos casos no se genera tanta cantidad como lograríamos cuando hacemos los tubérculos asados y luego enfriados. Se enfrían y cuando los vayamos a comer, antes de comerlos, se retira la piel, que es donde en el caso de las patatas pues se deposita la mayor cantidad de solanina que no nos interesa, ¿vale? Entonces las asamos, nosotros pues 1 o 2 veces a la semana hacemos bandeja al horno llena de tubérculos y después la guardamos en el frigorífico y las vamos sacando. Y aquí, en esta revisión sistemática y metaanálisis de estudios clínicos, lo que vieron los investigadores es que el almidón resistente en su conjunto, ¿vale? Se incluiría también el almidón resistente tipo 2, como decíamos, especialmente plátano macho y en plátanos verdes. En conjunto, cuando nosotros aportamos una dieta rica en almidón resistente, vemos que aumentamos la producción de butirato, ¿vale? Y eso es muy importante. Ya os he dicho que el butirato es la fuente de energía principal para los enterocitos y esto va a ser fundamental para mantener una buena integridad del epitelio intestinal y también tiene propiedades antiinflamatorias y antitumorales. Es decir, que todo aquello que sea aumentar bacterias productoras de butirato y aumentar producción de butirato va a ser fundamental para nuestra salud. Otro tipo de fibras fermentables son las pectinas. Las pectinas funcionan muy bien porque, por un lado, tienen un alto grado de fermentabilidad comparado con otras fibras, son los que tienen el mayor grado de fermentabilidad y todo aquello que sea aumentar el grado de fermentabilidad es alimentar nuestra microbiota intestinal, es decir, muy buena idea. Aumenta la diversidad de la microbiota intestinal y ya hemos dicho, una de esas características que tenía
esa microbiota intestinal ideal, esa microbiota de las sociedades no occidentalizadas, era que tenían una gran diversidad, es decir, estamos mejorando, y después estimulan a Faecalibacterium prausnitzii, que es la que se ha visto como la bacteria posiblemente más importante en la producción de ese butirato. Es decir, que son top, ¿vale? Las pectinas. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues simplemente tenemos que basar nuestra alimentación en frutas y hortalizas, ¿vale? Ya hemos visto almidón resistente, muy importante en tubérculos, ¿vale? Ya estamos desterrando aquella pirámide alimentaria que nos alimentaba, ¿vale? Y estamos situando en la base de nuestra alimentación frutas, hortalizas, tubérculos, y concretamente en frutas y hortalizas pues vamos a estar encontrando estas pectinas, donde sobre todo podrían destacar la zanahoria y el kiwi, pero también uva, pomelo, plátano. El plátano, ¿vale?, que ya dijimos, por ejemplo, era fuente de almidón resistente tipo 2 y en este caso vemos de pectinas, ¿vale? Y bueno, aquí se destacan las principales, pero especialmente pues esas frutas, hortalizas nos van a estar proveyendo de esta superfibra. Y me gustaría destacar, ¿vale?, aunque estemos en microbiota intestinal, el tema del plátano, ¿vale? Por experiencia clínica, por haber estado tratando mucho a niños y haber estado tratando a familias, pues cuando damos esa recomendación de aumentar el consumo de fruta, ¿no?, y muchas veces a los padres, las madres, ¿no?, muestran su preocupación, pero ¿y el plátano también se puede comer? Entonces, ese mensaje de que no hay problemas, especialmente la retirada se ha hecho por sobrepeso, obesidad. O sea, el plátano no es motivo de sobrepeso y obesidad en el mundo, así que mamás, papás, el plátano es un muy buen alimento que además para la microbiota intestinal nos está proveyendo de almidón resistente tipo 2 y es muy rico en pectinas. La idea también sí que sería no centrarnos solo en un tipo de fruta, que eso sí que es cierto que muchas veces se cae en que, pues en este caso el plátano, por ejemplo, pues y los niños y las niñas siempre quieren plátanos. La idea sería diversificar las fuentes de pectinas, igual que de almidón resistente, ¿vale? El estar diversificando, vemos que digamos que diferentes tipos de pectinas son fermentadas de forma diferente por la microbiota, es decir, que cada bacteria, cada microbio genéticamente está mejor equipado para fermentar un tipo u otro de fibra, pero además, dentro de, por ejemplo, las pectinas, vemos que pectinas, por ejemplo, de cítrico y de manzana, pues son fermentadas de forma diferente por los microbios. Entonces, esto que hablábamos de una alimentación variada y equilibrada, ahí eso sí que es importante que sea variada en el caso de frutas y hortalizas. Y después tenemos los frutanos, seguimos con lo mismo, ¿no? Consumir hortalizas, consumir verduras, y los frutanos, que son quizás el tipo de fibra más estudiada, porque cuando consumimos, cuando se requiere a suplementos y los probióticos, es decir, el aporte de microorganismos vivos que tienen efectos beneficiosos sobre la salud, esos probióticos se unen a suplementos de prebióticos, ese prebiótico, ese alimento que estamos hablando de la microbiota, suelen contener fructanos, suelen contener inulina y fructooligosacáridos, y por eso lo que digo, ¿no?, que son quizás por eso los más estudiados. Y bueno, está ampliamente estudiado sus beneficios. Y a nivel de alimentación, la principal fuente de frutano sería la raíz de achicoria, que se encuentra en supermercados y, por supuesto, en tiendas de alimentación especializadas en alimentación más saludable, y que, bueno, pues por la mañana, si se retira café, o si especialmente se retiran ultraprocesados, como podrían ser los cacaos azucarados, pues podría ser una buena fuente de estar aportando fructanos. Pero, como digo, en general, las hortalizas los vamos a encontrar especialmente en alcachofas, en cebollas, en puerros y en espárragos. Y si os fijáis aquí, donde os reflejamos la cantidad que hay de fructanos, por ejemplo, entre la cebolla cruda y la cebolla cocida, disminuye la cantidad
que hay y también, por ejemplo, en los espárragos crudos, comparados con los espárragos cocidos, también disminuye. Esto se debe a que los fructanos son cadenas de fructosa unidas y fructosa libre no nos interesa, pero fructosa unida sí que nos va a interesar. Bueno, lo de fructosa libre tampoco sería correcto, no interesa si no se valora dentro de la matriz alimentaria, del alimento en su conjunto, porque, por ejemplo, las frutas que comentábamos tienen fructosa y ahí no es un problema, ¿no? El problema real viene cuando les quitamos esa matriz alimentaria. Y en los fructanos puede pasar eso y no nos interesaría porque, por ejemplo, en las alcachofas, si hervís unas alcachofas y las hervís mucho y luego probáis el agua del hervido, tiene un sabor dulce, un ligero sabor dulce. Esto se debe a que esas cadenas de fructosa se han hidrolizado por estar sometidas a alta temperatura en contacto con el agua durante bastante tiempo y esto no sería interesante. Y esto no significa que no podáis hervir estos alimentos, sino que no los hirváis demasiado, ¿vale? Porque estaríamos perdiendo parte de esos fructanos que estábamos buscando y que nos interesaban. Otra fibra fermentable interesante serían los betaglucanos. Los betaglucanos los vamos a encontrar sobre todo en lo que sería la avena. Los copos de avena, la avena en general como cereal es bastante más interesante que pueden ser otros, especialmente más interesante que el trigo moderno, que lo inunda todo, que inunda todo tipo de ultraprocesados y que no es interesante. Se ha visto que para nuestra salud y para nuestra salud intestinal concretamente, no es nada interesante, todo lo contrario. Y hablando de un cereal pues que tenga mejores efectos para la salud, tenemos la avena, y la avena es rica en betaglucanos, que se ha visto anteriormente al estudio más a fondo de la microbiota intestinal, pues ya se había visto que a nivel para ayudar a lo que es la correcta sensibilidad a la insulina, a la glucosa, es decir, para evitar la resistencia a la insulina, daba buenos resultados. También a nivel de los lípidos sanguíneos, a nivel del control de colesterol, sobre todo colesterol llamado malo, LDL, aunque hay que ir más allá y hablar de partículas pequeñas y oxidadas, pero bueno, se había visto que a nivel de lípidos sanguíneos pues funcionaba bien, y ahora pues también se ha visto que por esa cantidad de betaglucanos que tiene, pues tiene efectos positivos sobre la microbiota intestinal. Y también recordar que la avena es un alimento rico en almidón, y que si, por ejemplo, también hacemos estos copos de avena y los cocinamos y después los refrigeramos, también vamos a estar produciendo una cantidad importante de almidón resistente. Sobre la avena, para nivel práctico, para los desayunos de las personas, de niños, pero también de adultos, ¿no? Que muchas veces pues, son comidas que acaban estando llenas de pan de muy mala calidad, como hablábamos, o de cereales de desayuno, o ya después ya de bollos de todo tipo, pues reconduciéndonos hacia desayunos, hacia primeras comidas del día saludables, donde pues lo ideal sería que hubiesen fuentes proteicas y fuentes de grasas saludables y evitar tanta cantidad de hidrato de carbono, especialmente cuando son simples, pero en ese desayuno más saludable, estos copos de avena pues los podíamos preparar añadiendo unos frutos secos o apostando por un cacao saludable, un cacao 100%, ¿vale? O añadiendo fruta fresca, troceada, ¿vale? Que serían una buena opción para llevarnos hacia una primera comida del día que sea mucho más saludable de la que, por desgracia, se hace en muchos hogares. Y bueno, sería una fuente de esos betaglucanos.
Otro tipo de fibra fermentable serían los mucílagos. Los mucílagos abundan en las algas marinas y también los tenemos dentro de las semillas, especialmente semillas de lino y semillas de chía. Sobre las algas marinas, dentro de mi sector dietista nutricionista centrado en alimentación, he escuchado muchas veces críticas porque son una fuente de yodo muy importante. Y esto que, pues respetar las opiniones que cada uno pueda tener, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista, esto no es perjudicial, sino que es beneficioso a través de los mucílagos, de las algas marinas, que son ricas en mucílagos, también son muy ricas en minerales y también tienen yodo, pero esto nos permitiría salir de sales yodadas, sales refinadas, que se les añade yodo, poder ir a escoger sales vírgenes, sales menos procesadas y que el yodo, entre otros alimentos, porque si también se consumen pescados, mariscos, nos lo están aportando, ¿no? Pero el yodo pues también se aportaría a través de las algas, ¿vale? Algas pardas, también lo que llamamos el agar-agar, que realmente es el extracto del alga Gelidium, y como decíamos, de las semillas de lino y de chía. Dentro de alimentación prebiótica recogemos cómo hacer una decocción de semillas de lino, que sería pues pasar de agua fría a agua caliente, añadiendo pues aproximadamente una cucharada sopera de semillas de lino por litro de agua. Os recomiendo también que añadáis un poco de regaliz, también podéis añadir jengibre porque eso le va a dar mejor sabor. Hacéis esta decocción y cuando ya rompa a hervir el agua, apagáis, dejáis reposar unos 10 minutos y luego coláis, y al colar dejáis fuera las semillas de lino, y ese agua que obtenéis veréis que adquiere una consistencia mucilaginosa, más tipo gelatina, más tipo moco, y esto, además de ser una fuente de mucílagos, a nivel clínico, para casos de gastritis, de alteración del tracto gastrointestinal, de irritación, esa textura mucosa pues ayuda mucho a calmar las paredes del tracto gastrointestinal cuando están irritadas. Y después, saliendo de las gelatinas estas ultraprocesadas que tenéis especialmente en los supermercados, pues también podéis preparar una gelatina saludable a través de utilizar el agar-agar, y dentro, pues esto pues para los niños, las niñas, sería una buena idea preparar pues un bol con gelatina que dentro pues hayan trocitos de fruta, y bueno, es una forma diferente, divertida de preparar también fruta y de preparar pues un postre que sustituya pues a otros postres que todos sabemos que no son nada saludables. Y acabando con las fibras, tenemos los alfa-galacto-oligosacáridos. Los alfa-galacto-oligosacáridos, que incluyen verbascosa, staciosa y rafinosa, están presentes sobre todo en las legumbres. Es uno de los motivos por los que las legumbres, desde el punto de vista nutricional, del contenido nutricional que pueden tener, son más interesantes que los cereales, porque bueno, también tienen mayor cantidad, por ejemplo, de proteína, y a nivel de fibra, pues salimos de las fibras muy poco fermentables que tienen los cereales, sobre todo aportando celulosa y algunas semicelulosas, y las legumbres, pues todos los que habéis consumido legumbres, pues habéis experimentado en alguna ocasión, o vuestros pacientes, pues flatulencias y malestar. Entonces las legumbres, pues tienen esa parte positiva que al mismo tiempo pues se puede volver en una parte negativa para mucha parte de la población. Entonces, además de estas fibras altamente fermentables para lo bueno y para lo malo, pues también hay que conocer que las legumbres son ricas en compuestos antinutritivos. Entonces, es importante que en el caso en el que se consuman legumbres, estas se sometan a un remojo muy prolongado, ¿vale? Como se ha hecho una parte de toda la vida en la que se han
consumido, nuestros abuelos, abuelas, las ponían en remojo, y esto es muy importante ahora con esta occidentalización, con este ir todo rápido, que se está tendiendo a que las personas que consumen legumbres las consumen en botes para calentar y listo. Esto no es un buen procesamiento de las legumbres. La cocción tiene que ser prolongada, o se puede utilizar la olla a presión, pero no tienen que quedar duras, tienen que quedar muy bien cocinadas, y a poder ser hay que retirar esa primera espuma que se forma cuando las cocéis, y si lo hacéis en la olla express no lo vais a ver, pero sí si se cocina con cocción prolongada, porque ahí hay un acúmulo importante de esos antinutrientes que no nos interesan, ¿vale? Y hemos hablado ya de las grasas, de las proteínas, de las fibras, de los diferentes tipos de fibras que encontramos y que nos van a ir bien para la microbiota intestinal, y también tenemos los polifenoles. Los polifenoles son compuestos de alto peso molecular, son moléculas complejas que en gran cantidad, mayoritariamente, nosotros no podemos digerir, no podemos absorber, pero que con la microbiota intestinal hacen una doble acción. Por una parte, los polifenoles están alimentando a nuestra microbiota intestinal, ¿vale? A nuestra microbiota intestinal positiva, y por lo tanto eso es muy interesante. Y por otro lado, con ese procesamiento que la microbiota intestinal hace a los polifenoles, nos los devuelven con estructuras más sencillas, de menor peso molecular, que nosotros ya podemos absorber, y ya nos dan efectos positivos en nuestra salud, ¿vale? Esto es un buen ejemplo de esta relación simbiótica y mutualista que establecemos con los microbios, en los cuales nosotros les damos cobijo, les damos alimento, y ellos nos acaban devolviendo acciones positivas, ¿no? Los polifenoles sería un ejemplo. Y este artículo, muy reciente también, aquí están, bueno, multitud de polifenoles que tenemos, sobre todo, como decíamos, frutas, hortalizas, alimentos de colores muy vivos, van a ser buenas fuentes de polifenoles, y como vemos, del 100% de polifenoles que podríamos ingresar, que podríamos comer, el 10%, tan solo el 10% o menos, podemos absorberlos directamente y tienen funciones fisiológicas en nuestro organismo. La mayoría no los podemos nosotros digerir directamente, llegan a nuestra microbiota intestinal, a nuestro intestino grueso, y allí son procesados por esta microbiota intestinal, que nos acaba formando catabolitos, es decir, metabolitos formados tras su procesamiento, que ahora sí que podemos absorber y que nos acaban dando esas funciones fisiológicas positivas en nuestro organismo, algunas de las cuales son, por ejemplo, pues disminuir nuestra inflamación gracias a su actividad antiinflamatoria, ¿vale? Es decir, nos dan funciones fisiológicas a lo largo de todo nuestro organismo, y además modulan positivamente a nuestra microbiota intestinal, lo cual también, por ejemplo, pues todo lo que sea mejorar nuestra microbiota intestinal es hacer una función de antiadhesión de patógenos, ¿no? De dejar fuera potenciales patógenos que no nos interesan, y bueno, y finalmente pues una parte pues los acabamos excretando. Alimentos ricos en polifenoles, como decía, sobre todo muy estudiados, frutos rojos, frutas de colores muy vivos, son fuentes ideales de frutos rojos. También las especias, y esto va muy bien para reducir consumo de sal, que es uno de los problemas, ¿no?, que encontramos en las sociedades occidentalizadas, es alto consumo de azúcares y sal, que la herramienta 1, la idea número 1 tiene que ser disminuir ultraprocesados, que es realmente la fuente principal de esos azúcares sencillos y de esa sal que estamos aportando. Y ya haciendo las cosas muy bien, pues podemos apostar por unir sal junto con especias, lo cual nos va a dar, nos permite disminuir el consumo de sal, nos aporta sabores diferentes, y también es una fuente de polifenoles. El té verde también tiene estudios, todos estos alimentos tienen estudios clínicos, por eso os he puesto estos
y no otros, aunque habrían otros, pero bueno, estos especialmente tienen estudios clínicos que los avalan. El té verde también es una fuente de polifenoles que se ha visto que tiene funciones positivas para la microbiota intestinal, y también el cacao puro, ¿vale? Y aquí la necesidad de diferenciar lo que es el cacao puro 100% que podemos tener en casa, que lo podemos tomar por las mañanas, que nos va a ir muy bien para sustituir esos cacaos azucarados en los niños y en los no tan niños, y para después los adultos, que muchos pues nos encanta el cacao, el chocolate, pues comprar chocolates que al menos tengan una pureza del 85%, y por supuesto cuanto más cercana al 100% mejor será. Y aquí os pongo un ejemplo que tenemos en alimentación probiótica, donde preparamos un pudding de chía, ¿vale? Hemos hablado de la chía como fuente de mucílagos, y me gusta porque es un ejemplo de cómo aunar, cómo salir de esos postres, de esas natillas, esos flanes, esa gran cantidad de ultraprocesados postres lácteos que hay en los supermercados, y estar buscando opciones más saludables. Con Lucía abordaréis alimentos, veréis como los alimentos fermentados, pues es un mundo amplio, y hay que diferenciar pues los fermentados saludables de los no saludables. Pero bueno, volviendo a este pudding de chía, esta opción saludable como postre podría ser, pues el estar utilizando el plátano, un plátano que ya hemos dicho que era fuente de pectinas, de almidón resistente tipo 2, el estar aportando frambuesas, un buen chute de polifenoles, estar aportando semillas de chía con esos mucílagos que hemos dicho tan interesantes. También utilizamos el limón, también es fuente de polifenoles, también es fuente de pectinas, y para endulzarlo utilizamos la miel cruda. Y quiero terminar de una forma así dulzona, porque no todos los endulzantes son iguales, y dejando claro que el mejor endulzante es el sabor natural de los alimentos, el educar a nuestro paladar, o más que el educar a nuestro paladar, el no maleducarlo desde pequeños, desde esa introducción de alimentos con mucho ultraprocesado, con mucho potito, que acaba teniendo sal, azúcar. ¿Para qué? Pues para que le guste al niño y pida más, ¿no? Entonces, con esa idea de que endulzantes, cuanto menos mejor, ya buscando un endulzante de buena calidad, y aquí también vuelvo a no estar de acuerdo con algún sector que defiende que la miel pues, es una amalgama de azúcares. No es así, porque la miel es fuente de fibras fermentables, contiene fibras fermentables, y también contiene polifenoles. Lo que sí que es cierto, y hay que destacarlo, es que la miel es uno de los alimentos con donde más timos, donde más adulteración se lleva a cabo, especialmente en los últimos años, donde, bueno, ha habido un incremento en la demanda de miel, y pues, como por ejemplo pues en este artículo reflejaban, ¿no? Hay una gran cantidad de miel que podemos encontrar que está adulterada. Pero esto es una cosa, y otra diferente es una miel de calidad, una miel cruda, una miel no adulterada, sin ultrafiltrar, que sería fundamental, y sin haberle aplicado altas temperaturas, y por supuesto ecológica, evitando todo lo que podamos, pesticidas, herbicidas, que pues también afectarían negativamente a la microbiota intestinal. Entonces, esa miel de calidad, esa miel que contiene esos componentes minoritarios, que son los positivos de la miel, y que tiene enzimas, tiene aminoácidos, vitaminas, tiene esos compuestos fenólicos que decíamos, ¿no? Pues se ha visto que tienen efectos saludables, por ejemplo, que ya había un estudio que la analizaban en la aterosclerosis. En fin, esa idea de que cuando vayamos a endulzar, en casa tengamos una miel de buena calidad, que sea una miel cruda, o, bueno, nosotros tenemos la suerte
de vivir en un pueblo y también tienes más acceso a personas que pueden producir miel de confianza, pero esa idea de quedarnos con la miel, que realmente sí que estamos, ¿no? Como demuestra este chico de la tribu Hadza, ¿no? Que hemos estado en contacto, hemos consumido miel, pero desde luego hemos consumido una miel no refinada, no ultrafiltrada. Y bueno, esto era lo que os quería contar sobre esta alimentación prebiótica, sobre la forma en la que a través de los alimentos podemos estar, si no lo hacemos bien, si las elecciones no son buenas, pues afectamos negativamente a nuestra microbiota intestinal, pero haciendo las cosas bien tenemos esa herramienta tan importante para nuestra microbiota intestinal. Por supuesto, la salud intestinal va mucho más allá, ¿no? Por eso tenemos un seminario dedicado a hablar insistentemente sobre salud intestinal, pero bueno, esa alimentación va a ser fundamental. En alimentación prebiótica, que es nuestro libro más práctico, hay alrededor de 70 recetas en las cuales, como con algunas que os he mostrado, pues lo que intentamos es traducir, hacer esta labor de traducir conocimiento científico en alimentos y alimentos en recetas que finalmente pues todos podamos consumir. Espero que os haya gustado, podéis seguirnos a través de las redes sociales y ver pues toda la información que vamos creando y que vamos compartiendo sobre este apasionante mundo de la salud, de la alimentación y también concretamente de cómo la microbiota intestinal y nuestra salud pues son un todo y no se pueden desligar. Y esto es todo, Xavi, lo que quería contar. Impresionante, Jesús. Muchísimas gracias. Yo creo que no me voy a cansar nunca de ver tus presentaciones. Son megatops de todo el conocimiento que tienes, de la gratitud que siento de compartir tanto durante tantos años, de sorprenderme porque me has sorprendido con algunos papers que aún no había conocido, de tu generosidad, porque estamos en una ponencia, estamos en este summit de microbiota y da igual el tiempo porque es espectacular todo el conocimiento que tienes, Jesús. Muchas gracias. Me voy a poner rojo, Xavi, muchas gracias. No, de verdad, Jesús, que muchísimas gracias. Me parece clave todo lo que has hablado. Muy de acuerdo contigo en que estarás de acuerdo, años luz de realmente comprender todo el ecosistema de microorganismos y como sabes y como has expuesto, que ahora los genes de estos microorganismos tienen mucho que decir y sabemos muy poco, pero que lo haces y lo hacéis muy, muy fácil y que todas las personas pueden aumentar pues, ese conocimiento pues, con estos seminarios de salud intestinal que dais con Lucía, junto con Lucía. Nuestros libros, qué placer haber podido hacer estos libros con vosotros. El seminario que dais en la formación en psiconeuroinmunología clínica de Regenera, que son 20 horas. Es increíble todo el conocimiento en pro a la salud, todo lo que ganan las personas que os pueden escuchar, que pueden leer nuestros libros para tener mejor salud, para tomar decisiones. Sabes que te gusta tanto esa frase que siempre digo, tomar decisiones valientes en pro a la salud y que Jesús, que lo haces muy fácil y te lo agradezco y Regenera, pues lógicamente yo personalmente te lo agradezco infinitamente. Gracias Xavi, a ti y a todo el Team Regenera porque siempre habéis apostado por nosotros, nos dais mucha libertad para crear y para divulgar y bueno, eso, el sentir esa confianza hace que todo sea más fácil, así que gracias. Yo creo que van a disfrutar mucho con esta ponencia y con todo el Microbiota Summit de Regenera y nada, nos vamos a despedir aquí, Jesús.
agradecer a todos los oyentes y a continuar porque es toda una semana de un Microbiota Summit con muchísima información junto con la que has podido exponer. Muchísimas gracias de corazón, Jesús. Sabes que te quiero mucho y Yo te a ti. mando un fuertísimo, fuertísimo abrazo. Gracias Xavi, gracias a todas y a todos aquellos que me habéis podido ver, que habéis querido dedicar este tiempo a vernos y bueno, nos vemos en mucho más seminarios, cursos, conferencias, eventos en los cuales nos reunimos esta gente, ¿no?, que estamos ahí pues luchando por mejorar la salud de la población y por darles información y que realmente tengan el poder de tomar decisiones por ellos mismos y no por lo que puedan ver y la desinformación que puedan encontrar en medios de comunicación o en intereses económicos que puedan haber detrás. Así que gracias a todos, gracias Xavi, gracias a todos los chicos de Regenera y seguimos en la lucha. Perfecto. Adiós a todos. Gracias.